Capítulo 11. Esa vieja serpiente. Kamal rodeó la escarpadura de Coria y la ciudad de Aberru. Pasó por desiertos y roquedales, con los ojos puestos en las tierras de Pesadilla. Por penoso que fuera el viaje por el exterior, mucho peor era el viaje interior. Kamal había recobrado la espada del Midari, su herencia ancestral. Había combatido contra ella y casi había salido derrotado. En su locura, había llegado incluso a destruir el fantasma de Baltor. De no haber sido por tal atrocidad, habría quedado preso para siempre de la furia de la espada. En vez de ello, había encontrado la fuerza para salvarse, pero a costa de un amigo. Era una situación que le resultaba demasiado familiar. Había hecho lo mismo con Cadenero, con Jesca y con Crosa. Era hora de salvar a alguien más, un alguien que nunca hubiera dicho, Ixidor, su antiguo enemigo. Apretó los dientes. Tenía los labios resquebrajados y los ojos eran meras ranuras para protegerse del deslumbramiento de las tierras de Pesadilla. Una capa de polvo le cubría casi del todo los tatuajes. Colgada a la espalda llevaba la espada del Midari. Solo la desenvainaría si la necesitaba y solo mataría si era necesario. Y pronto sería imprescindible. La tierra que tenía delante mostraba el rastro reciente de una sierpe de la muerte. Unos regueros de sangre coagulada le señalaban el camino y Kamal avanzaba a grandes zancadas. El rastro iba de un tapón de piedra a otro y se entrecruzaba varias veces. La bestia buscaba algo y estaba cerca. Necesitaba la espada. El hombre se desprendió de la pesada mochila y sacó a regañadientes el arma. Esta cantó cuando se vio libre de su funda, que llevaba sujeta al hombro. El pomo centelleó de poder y lo llenó de energía a la vez que lo enervaba. La sangre le empezó a latir con furia en los brazos. Antes de que una oleada de ansias de combatir se apoderase de todo él, buscó el bosque perfecto en su interior. La verde serenidad se unió a la furia roja y ambas le llenaron el cuerpo. Kamal siguió la pista, cada vez más fresca, que cruzaba las tierras de Pesadilla en dirección a un bosque de árboles gigantes, claros verdes. Allí debía de estar la sierpe de la muerte. El hombre esbozó una sonrisa tensa. Tal vez la sierpe se creería más protegida al amparo de la selva, pero no lo estaría de él. El maná verde radiaba de aquel lugar, y eso lo reforzaba. Algo cayó bruscamente de la pared forestal. Parecía un árbol, con las hojas agitándose en el aire. El follaje se abrió y dejó a la vista una columna vertebral negriazul cubierta de cicatrices. La sierpe de la muerte atacó como una cobra enfurecida. En un solo movimiento, Kamal se colocó la espada longitudinalmente a la altura de la cintura y rodó por el suelo. Con la cabeza por delante, dio 3 volteretas antes de que la sierpe cayera. ¡Boom! El suelo se estremeció y el aire retumbó. Kamal dio una 4ª voltereta y se puso de pie. Había olvidado lo enorme que podía llegar a ser una sierpe de la muerte. Entre los nubarrones de polvo se levantaba una pared de puro músculo que se encorvaba casi medio kilómetro sobre las tierras de Pesadilla. Los más de 4 kilómetros restantes de esa cosa acechaban en el bosque. La bestia desenrolló el cuello y una cabeza del tamaño de una casa se alzó para tapar el sol. Unos ojos diminutos escrutaron ferozmente desde un cráneo arrugado. La boca se abrió y asomaron unos dientes translúcidos. Un aliento con hedor a muerte brotó de aquella apestosa garganta. Ixidor estaba allí dentro y Kamal iba a sacarlo. La sierpe embistió y los dientes curvados descendieron hacia él. Kamal mantuvo la posición, con la espada del Midari por delante. La boca de la bestia cayó sobre él y el hombre se lanzó dentro. Clavó la espada en el paladar del monstruo, y el metal de Tran rasgó carne y cartílago hasta llegar a las 2 enormes cavidades nasales. Siguió empujando, en busca del cerebro. La sangre caía a chorros por la hoja. Los dientes de la sierpe se cerraron como un cepo y la oscuridad fue completa. Unas potentes ondulaciones tiraron de él, era la peristalsis de la muerte. La sierpe intentaba engullirlo. Solo la espada alojada en el paladar de la bestia impedía que Kamal fuera arrastrado. De momento, se aferraba al arma, pero las ondulaciones se hacían más fuertes. La sierpe de la muerte sacudió la cabeza,
intentando que el hombre se soltara. Kamal no podría matar al engendro desde allí y tampoco estarse agarrado a la espada toda la vida. Con un rugido, puso las botas contra el paladar de la bestia y pegó un tirón. El metal se desprendió de la oscura hendidura. Kamal se giró y empujó la hoja contra la mandíbula inferior del monstruo. Esta se separó, abriendo un triángulo de luz diurna. Apartando las botas del paladar, arremetió contra la abertura, siguiendo a la espada. Los músculos desgarrados se apretaron contra él, pero se abrió camino con manos y codos. Flexionando los brazos, hizo palanca con pecho y caderas para salir del tenebroso resquicio, hasta que al fin consiguió sacar la cintura y las piernas. Kamal había escapado. Se tiró al vacío y la sierpe intentó morderlo mientras caía. Las resbaladizas botas dieron contra el duro suelo, y Kamal rodó por este. La enorme cabeza cayó justo donde él había estado un momento antes. El hombre se puso de pie y echó a correr. La sierpe se apresuró tras él, enfriando el aire con su aliento. Era demasiado rápida y lo alcanzaría. Ya volvía a abrir la boca. Con un resoplido, Kamal se dio la vuelta y atacó a fondo. La espada del Mirari se hundió en el hocico de la sierpe. Se impulsó por encima de este, hacia la rugosa cabeza de la criatura. Esta rugió, e intentó alcanzarlo con las colmilludas fauces. Kamal arrancó la espada y la hundió entre los ojos del engendro. La punta hendió la arrugada carne. El cerebro tenía que estar justo debajo. La sierpe retrocedió, haciéndole perder el ímpetu a Kamal. Otra contorsión, y la cabeza golpeó contra él. Un tercer bandazo, y Kamal y la espada salieron despedidos hacia los troncos del bosque. La hoja le giraba en la diestra como las aspas de un molino, y el hombre consiguió poner los pies hacia abajo. Con un crujido brutal, Kamal se estrelló contra el tronco de un árbol, a una treintena de metros del suelo. Toda la parte frontal del cuerpo acusó el golpe y los nervios se crisparon de dolor. La mano que tenía libre rasguñó la corteza, pugnando por agarrarse mientras caía, pero no lo consiguió. Cayó y cayó. De repente, vio hojas de hiedra a su alrededor, y eso significaba que había zarcillos. El hombre tanteó con la mano bajo las hojas que lo azotaban y encontró un gran tallo. Los dedos se aferraron a este y consiguió detenerse. Lo hizo justo a tiempo. Un anillo de la bestia dio contra el árbol, justo donde el hombre tendría que haber estado. El impacto dobló el enorme tronco y, cuando el árbol se enderezó, Kamal salió lanzado como si fuera el proyectil de una catapulta. Juntó las piernas, dio una voltereta y empezó a descender en picado. Bajo él enarbolaba la espada del Mirari, pesada y brillante. Puso la punta hacia abajo para atravesar a la sierpe, atrapada entre los árboles. Mientras caía hacia esta, Kamal invocó el maná del bosque, el sotobosque y el suelo fecundo, y canalizó el poder a través de él. El poder verde y la furia roja se amalgamaron y se vertieron en la espada. La hoja acometió y atravesó el lomo de la sierpe. Hendió una escama, atravesó la piel que había debajo y cortó el músculo. El poder penetró en la bestia. Las partículas desprendidas de maná verde cayeron entremezcladas con las de rojo. Kamal aterrizó pisando con las botas los gavilanes de la espada. Retorció el arma para agrandar la herida hasta llegar a tocar con los pies esa carne correosa. Como un mulo que tirara de un arado, Kamal arrastró la hoja por el cuerpo de la bestia. El corte se extendió medio metro y luego más de 1 metro, y una costilla cartilaginosa se soltó con un chasquido. Con 2 zancadas más, el tajo ya tenía 2 metros. Pero era una sierpe de 4,5 kilómetros. Una sombra pasó por encima de Kamal y él levantó la mirada. La enorme cabeza de la bestia descendía por la bóveda forestal, aplastándolo todo a su paso. Kamal tiró con todas las fuerzas de la espada, consiguió arrancarla y dio un salto. Esta vez no pudo controlar la caída y cayó sobre parte de un hombro y la espalda, pero el estallido de dolor casi valió la pena por lo que vio. La cabeza de la sierpe de la muerte se descargó sobre su propio lomo. Unos dientes translúcidos mordieron la carne y la arrancaron, abriendo un gran agujero. El surco de 2 metros pasó a ser una olla de unos 3 metros que dejó a la luz el tracto alimentario de la bestia. Kamal se puso de pie,
tambaleante. Con la mano empapada en sangre aferró la empuñadura de la espada. Avanzó por el sotobosque y esgrimió la espada de lado. El arma se incrustó en la sinuosa carne y, apoyando un pie en la hoja, saltó por encima de esta. Mientras arrancaba la espada de la bestia con la mano derecha, se aferró con la zurda al sangriento borde del agujero del lomo. El jugo gástrico le quemó los dedos, pero consiguió encaramarse a la irregular herida. En unos momentos, se encontraba dentro de aquel intestino musculoso. La criatura acercó el hocico a la grieta. Los dientes se cerraron alrededor del agujero y la cara se hundió en la herida. Kamal se replegó, subiendo por las entrañas de la criatura hacia la cabeza de ésta, a medio kilómetro de distancia. Que el monstruo se partiera él mismo en dos. Que sufriera la agonía de sus víctimas. Había clavado la espada en la pared intestinal y abría un surco con ella a medida que caminaba. Esta vez la bestia no podría llegar hasta él. Tendría que matarse para matarlo. Aquella horrible cabeza atacó violentamente el carnoso intestino. Los dientes perforaron la pared en un amplio círculo alrededor de Kamal. Intentó apartarse con un salto, pero la espada estaba encallada. La sierpe cerró las fauces. La carne se plegó sobre Kamal. Los ácidos segregados lo recubrieron y quedó privado de todo aire. La sierpe alzó la cabeza y en el proceso se arrancó un pedazo de su propia carne. El hombre notó el vaivén del movimiento y supo que la sierpe se desplazaba, con la cabeza en el aire. Plegado en esa bolsa de carne, Kamal no tenía ningún punto de apoyo para la espada. El bocado se zarandeó cuando los dientes hicieron nueva presa en él y aparecieron cerca del cuerpo del hombre. Otra sacudida, y una de aquellas temibles puntas le atravesó el tobillo derecho. No tenía sentido esperar. Cuando la bolsa de carne se sacudió la siguiente vez, Kamal cortó con la espada el borde del tejido que lo apresaba. Incorporándose, dirigió la espada hacia arriba. La punta del arma se incrustó en el paladar del monstruo, que ya tenía una herida. Con un rugido, arrancó la espada y la apuntó hacia la mandíbula inferior. Pretendía apuntalar la voraz boca para que se mantuviera abierta. El pomo se encajó inevitablemente en el tajo que había hecho antes y, cuando la sierpe apretó las mandíbulas, los pies de Kamal se colaron por el corte. El propio mordisco de la bestia lo propulsó fuera. Al menos tenía bien agarrada la espada del Mirari. Se zambulló en una cascada pútrida y sacudió la cabeza para librarse del ácido que le chorreaba por el cabello y la barba. Se limpió los ojos y solo entonces se dio cuenta de lo alto que se encontraba, a unos 7 metros por encima de las copas de los árboles del gran bosque. Habría estado más seguro en la boca de la bestia. Kamal precisaba de ambas manos y quería tener otra oportunidad de volver a cogerse a algo. Se pasó la espada por encima del hombro y la enfundó. Agitó brazos y piernas para agarrarse a la primera gran rama que pasase. Cuando apareció una bajo él, Kamal se aferró a ella con los 4 miembros y se dejó resbalar un trecho. Divisó más abajo la siguiente rama, medio oculta bajo un poblado ramaje lleno de hojas, y se dejó caer con los miembros extendidos sobre aquella fronda. Y la rama lo atrapó por la mitad del torso. El cuerpo se le dobló a cada lado de aquella, pero, pese al dolor cegador, consiguió agarrarse. Las hojas le azotaron la cara y algunas ramitas se quebraron bajo sus brazos, pero mantuvo el equilibrio. Ya no caía, y pronto sería capaz de respirar otra vez. Sobre él, la sierpe levantaba la gran cabeza nudosa. Las 2 heridas que tenía en el costado ya se le estaban cerrando y las demás laceraciones habían cicatrizado por completo. Kamal maldijo. No podría matar a esa cosa por partes. Necesitaba un solo golpe, terrible y brutal, o se curaría. ¿Y cómo podría darle tal golpe? La boca del monstruo se abrió, como si esbozara una amplia sonrisa babeante, y tomó impulso para abalanzarse sobre la rama. Kamal se puso de pie. El movimiento desencadenaría el golpe. Desenvainando la espada del Mirari, corrió hasta el extremo de la rama y saltó al aire. La sierpe embistió con el morro para evitar que el hombre escapara. Kamal apoyó un pie en la mandíbula inferior, se encaramó por encima de la boca abierta y puso el otro pie en la mandíbula superior.
Descargó la espada del Mirari en un arco descendente para partir a la bestia justo entre ojo y ojo. La hoja relampagueó ante aquellos orbes feroces, y la sierpe echó la cabeza hacia atrás. Perdido el asidero, Kamal se precipitó al vacío. Ya no tenía árboles a mano. Caería en picado hasta el tercer nivel de la bóveda forestal y, para entonces, la velocidad alcanzada bastaría para matarlo. Cerró los ojos y pensó en Croza. El cielo otoñal poblado de semillas arremolinándose, llevando su preciada carga desde la madre árbol. Kamal se imbuyó de ese poder verdeante y lo canalizó hasta la espada, que giraba desbocada. Esta cortó el aire y lo bajó con suavidad. Invocó un maná diferente, las fogatas de guerra de la tribu de Auror. Una pila enorme de leña ardía brillante bajo el cielo nocturno, echando chispas a lo alto como si se tratara de nuevas estrellas. Kamal era una de esas estrellas y se imbuyó del poder del fuego, hizo que pasara a través de él y penetrara en la espada del Mirari. El brillo de la hoja le impedía cerrar los ojos. El fulgor irradiaba hacia lo alto, hacia abajo, por todas partes. Esgrimió la espada en cada una de las formas de combate, como había hecho en el desierto, pero con una velocidad cegadora. La danza de la espada lo transportó por el aire, por encima del bosque, sobre la sierpe. Cuando hombre, hoja y poder eran uno, hasta podían volar. La sierpe siguió el recorrido del hombre por el cielo, preparándose para engullirlo en pleno vuelo. Kamal se rió dentro de su aureola de metal. ¿Para qué esperar a que la sierpe atacara? Con una simple vuelta de la espada, se lanzó en picado hacia la bestia. Hizo girar el arma en la cata final y la hincó bajo él. La hoja mordió el rostro de la sierpe, entre los ojos, atravesó la carne y llegó a los sesos del monstruo. Este bramó y los ojos se le nublaron de puro miedo. La herida era grave, pero no mortal. Todavía no. Kamal saltó sobre la hoja, intentando hundirla más con todo su peso. La sierpe sacudió de golpe la cabeza y se libró de Kamal. La empuñadura de la espada del Mirari se le escapó de la mano. Con un rugido, intentó agarrarse al pomo, pero solo encontró aire. Tanto la sierpe como la espada descendieron bruscamente bajo él, y Kamal cayó. Había fallado. Había lisiado a la sierpe, pero no la había matado. Y había perdido la espada en el intento. La serpiente empalada se abalanzó en pos de él. La boca era como una fosa y el hombre cayó dentro de ella. Los dientes se cerraron firmemente y los músculos del cuello lo apresaron y engulleron. Kamal se deslizó por la garganta de la bestia, sin espada y desvalido.